Despertar de la Dama de Hierro. El legado Hayes. Gancho fuerte. La verdad de la alta sociedad de Madrid no se encuentra en sus silencios, sino en el ruido ensordecedor de sus flashes. Eran un asalto cegador, una tormenta depredadora de luz que convertía el gran salón de baile del lujoso Hotel Palace en el escenario de una sentencia. Era la noche de la gala de la Fundación Vargas, la cumbre absoluta del calendario filantrópico de la capital española. En el centro de todo estaba Alejandro Alex Vargas, director general de Vance & Asociados Logística, un hombre que dominaba la sala con la arrogancia casual de un emperador moderno, y a su lado, visiblemente embarazada y aferrándose a su brazo, su esposa, Leonor Haya. Esta noche, delante de todos, él no solo la dejaría caer, iba a destrozarla. Este simple acto de humillación pública estaba destinado a ser su final. Él nunca imaginó que sería el comienzo del suyo. El aire en el salón de baile era denso con el aroma de perfumes caros y orquídeas de miles de euros. Hombres con esmoquín hechos a medida, como una bandada de pingüinos elegantes, navegaban en un mar de mujeres envueltas en alta costura. Este era el mundo de Alex Vargas. Leonor Haya solo estaba viviendo en él, o eso le recordaba a él constantemente. Alex, alto e impecablemente vestido por un sastre de la calle Serrano, chocó su copa con un diputado. Su risa resonaba con una confianza fabricada. Sus ojos, del color del acero frío, escudriñaban la sala, contando la influencia, el poder, el dinero. Él era el director general de Vance & Asociados Logística, un imperio multimillonario que tenía sus tentáculos en todos los puertos del continente. Leonor se situaba ligeramente detrás de él, una costumbre que había desarrollado para hacerse más pequeña. Su vestido, una modesta seda azul marino diseñado para acomodar su embarazo de 6 meses, se sentía como un disfraz. Era una mujer inteligente, licenciada en Historia del Arte por una prestigiosa universidad europea. Pero en el mundo de Alex, su intelecto era un accesorio inconveniente y no comercializable. Él se había casado con ella por su apellido, Haya, un nombre de viejo dinero que daba a sus negocios de nuevo dinero un barniz de respetabilidad. Él había asumido, incorrectamente, que ese nombre era todo lo que ella tenía. Alex, cariño, una mujer con el rostro estirado por la cirugía, quizás una señora de la alta sociedad moderna de Castellana, le dio un beso de cortesía. «Lo has vuelto a hacer. Esta gala es la comidilla de la ciudad». Alex sonrió, colocando una mano posesiva en la parte baja de la espalda de Leonor. «Hacemos lo mejor que podemos, Cynthia. Se trata de devolver a la sociedad, ¿verdad?» Apretó la cintura de Leonor, un gesto que parecía afectuoso, pero que era, en realidad, una advertencia. «Ponte recta. Sonríe. No hables». El evento principal de la noche era el discurso de Alex. Iba a anunciar una nueva y masiva donación a la ópera de la ciudad. Él estaba en el podio, con el aplauso atronador. Leonor estaba sentada en la mesa presidencial, justo en su línea de visión, al lado de Roberto Damián, director de operaciones de Alex y su principal adulador. «Y es con gran orgullo», decía Alex, con su voz resonando con una sinceridad practicada, «que anunciamos la iniciativa Vargas Madrid». Hizo una pausa, buscando en el bolsillo interior de su chaqueta las tarjetas de su discurso. Tanteó. Buscó en su otro bolsillo. Un destello de pánico cruzó su rostro. Ella se había encargado de sus tarjetas de discurso.
Las tenía en su pequeño bolso de mano. Se dio cuenta de su error y, tratando de ser discreta, comenzó a levantarse para dárselas. Pero Alex vio su momento. Ya estaba bajo presión de la junta directiva por una mala inversión en el puerto de Valencia y necesitaba un chivo expiatorio para su lapsus momentáneo. Levantó una mano, deteniéndola. «Por favor, Leonor, siéntate», dijo por el micrófono. La sala, que había estado llena de susurros, quedó en un silencio sepulcral. «Mi esposa», continuó con una risa corta y cruel, «parece estar un poco abrumada. Parece que ha extraviado mis notas. Aunque, claro, extravía sus llaves 3 veces a la semana». Risas, inciertas al principio, luego aduladoras, se extendieron por las mesas delanteras. Leonor se congeló, con la mano aún sujetando el bolso. Alex suspiró con exasperación. Uno intenta darles una tarea sencilla. Luego la miró directamente, con la voz chorreando con descendencia. Quizás el cerebro de embarazo se está manifestando pronto. O quizás, querida, simplemente no estás hecha para este nivel de responsabilidad. Hizo un gesto de desdén. No te preocupes por tu bonita y vacía cabeza. Tendré que improvisar. Él no solo la insultó, la neutralizó. La pintó como una niña incompetente, decorativa y estúpida. La humillación pública fue total. La había marcado como inútil. Leonor no se inmutó. No lloró. Simplemente bajó la mano, sus ojos fijos en los de él. Se volvió a sentar, con la postura perfectamente recta. La sala la observaba, esperando lágrimas. No vieron nada. Vieron una muñeca de porcelana, serena y vacía. Alex, disfrutando de su percibida recuperación, se lanzó a su discurso, su carisma reconquistando a la multitud. Pero se había perdido el cambio. No había visto el hielo formarse en los ojos de su esposa. No se había dado cuenta de que la mujer que acababa de ejecutar públicamente no era la mujer que iría a casa con él. Había roto la jaula dorada y no tenía idea de lo que acababa de desatar. El aplauso por su discurso fue ensordecedor. Mientras regresaba a la mesa, disfrutando del resplandor, Roberto Damián le dio una palmada en la espalda. «Recuperación brillante, Alex. Lo manejaste como un profesional». Alex se inclinó hacia Leonor, su aliento caliente en su oído. «¿Ves? Así es como se hace. Intenta seguir el ritmo». Leonor simplemente giró la cabeza, tomó su vaso de agua y bebió un sorbo largo y lento. La primera batalla se había perdido, pero la guerra, una guerra que Alex ni siquiera sabía que se estaba librando, acababa de ser declarada. El viaje de regreso a su ático en el barrio de Salamanca fue un estudio de silencio opresivo. El Rolls-Royce Phantom se deslizó por la ciudad dormida, su interior aislado del mundo, creando un vacío que amplificaba la tensión. Alex estaba revisando su teléfono, con una media sonrisa de suficiencia mientras leía la cobertura de prensa inicial de la gala. «Buena cobertura», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Llaman a la iniciativa audaz. Les encantó». Leonor miró por la ventana, viendo el borrón de las luces de la calle, que pintaban rayas fugaces en su vestido de seda. No había pronunciado una sola palabra desde el podio. Alex finalmente pareció notar su silencio. Suspiró, el sonido de un hombre profundamente molesto. «Oh, vamos, Leonor, no te enfurruñes. Fue un desliz menor. Me avergonzaste al no tener las tarjetas listas, y yo nos cubrí. Necesitas desarrollar una piel más gruesa
si vas a ser la señora Vargas. Leonor giró la cabeza lentamente, su expresión ilegible en la oscuridad. No nos cubriste, Alex. Me fileteaste. Me usaste como un accesorio para hacerte parecer un hombre encantadoramente acosado por una esposa incompetente. Alex de hecho se mofó. ¿Fileteaste? No seas tan dramática. Fue una broma. La gente se rió. Se acabó. Honestamente, esta sensibilidad es agotadora, especialmente ahora. Hizo un gesto vago hacia su vientre. Estás llevando a mi hijo, mi heredero. Todo lo que tienes que hacer es lucir bien y no estropear las cosas. Fallaste en la parte de no estropear las cosas esta noche. Corregí el error. Fin de la historia. El coche se detuvo en el garaje subterráneo privado. El portero se apresuró a abrir la puerta de Alex. Alex salió sin mirar atrás, asumiendo que ella lo seguiría. Ella lo hizo. Lo siguió hasta el ascensor privado. Lo siguió hasta el extenso, frío, ático con suelos de mármol. Todo el apartamento estaba decorado en tonos grises y negros, un mausoleo de gusto moderno. Alex se aflojó la pajarita, tirando su chaqueta de esmoquín sobre una silla Art Deco de €1.000.000. Voy a tomar un whisky en el estudio. Tengo una llamada con la oficina de Lisboa. No me esperes. Desapareció por el pasillo, ya olvidando su existencia. Su descarte fue tan completo como lo había sido su humillación pública. Leonor entró en su suite principal. Era vasta, con ventanales de suelo a techo, con vistas al skyline de Madrid. Se paró frente a un espejo de cuerpo entero, mirando su reflejo. Vio a la mujer que Alex veía, la esposa embarazada, el bonito accesorio, la dueña de un apellido respetable, pero en desuso. Se tocó el vientre. Cree que somos de su propiedad, le susurró al niño que llevaba dentro. Cree que somos solo una extensión de su ego. Cree que ese apellido, Haya, es solo una placa de bronce en su nuevo y brillante edificio. Observó sus propios ojos en el espejo. La humillación había quemado la niebla de su matrimonio. Durante 2 años había intentado ser la mujer que él quería, la esposa tranquila y de apoyo. Había creído su narrativa, que el legado de su familia estaba muerto hacía mucho tiempo, que tuvo suerte de que él la hubiera rescatado de una vida de discreta y desvanecida oscuridad. Alex había cometido un error fatal de cálculo. Asumió que el poder de la familia Haya residía solo en el nombre. Nunca se había molestado en leer la letra pequeña. Leonor caminó hacia su mesita de noche y tomó su teléfono. Omitió sus contactos habituales y se desplazó hasta un número que no había marcado en más de 1 año. Presionó el botón de llamada. Sonó 3 veces. Una voz seca y precisa respondió, a pesar de la hora tardía. ¿Sí? Gregorio, dijo Leonor, con la voz desprovista de toda emoción. Soy Leonor Haya. Ella nunca usaba su apellido de casada con él. Hubo una pausa al otro lado. Señorita Haya, me preguntaba cuándo podría tener noticias suyas. ¿Está todo bien? No, dijo Leonor. No lo está, pero está a punto de estarlo. Ya veo, dijo Gregorio Tello, el único albacea del patrimonio de su padre y el hombre que había gestionado el fideicomiso de la familia Haya durante 3 décadas. Lo hizo Gregorio, dijo Leonor, caminando hacia la ventana y mirando las luces de la ciudad. Esta noche, en la gala de la fundación, invocó la cláusula de menosprecio público, el artículo de negligencia moral. Artículo 7. Sección 4.
Gregorio Tello aspiró un aliento fuerte y silencioso. Lo hizo públicamente, delante de testigos, delante de 300 de las personas más poderosas de Madrid y la prensa. Me llamó incompetente, inútil y una carga de cabeza vacía. Creo que la frase exacta fue bonita y vacía cabeza. Dios mío, susurró Gregorio. El tonto, el arrogante, arrogante tonto. Su padre siempre dijo. Sé lo que dijo mi padre, interrumpió Leonor, su voz endureciéndose. Y tenía razón. Fui tonta al tener esperanzas. Pero ya no soy tonta. Quiero que ejecutes la transferencia. Leonor, entiende lo que esto significa, dijo Gregorio, su leal cautela entrando en acción. Una vez que esto se haga, no hay vuelta atrás. La disolución del fideicomiso principal es inmediata. Las acciones con derecho a voto se transfieren del fideicomiso directamente a mí. El 51% de Vance & Asociados Logística. Soy consciente. Alejandro Vargas no estará complacido, dijo Gregorio, en la subestimación del siglo. Alejandro Vargas, dijo Leonor, colocando una mano protectora sobre su vientre. Insultó públicamente a su esposa embarazada. Ahora ella se convertirá en la nueva presidenta de su empresa. Quiero que convoques una reunión de emergencia de la Junta para el lunes a las 9 de la mañana. Cita la prerrogativa del accionista. ¿Y, Gregorio? Sí, señorita Haya. Que un cerrajero y un equipo de seguridad me esperen en el edificio de Vance & Asociados. Estaré allí a las 8 de la mañana para recoger las cosas de mi marido. Para entender el terremoto que Leonor estaba a punto de desencadenar, uno tenía que comprender la historia de Vance & Asociados Logística. Los pulidos materiales de marketing de la compañía, todos aprobados por Alex, contaban una historia simple. El padre de Alex, Tomás Vargas, y su socio, Arturo Haya, construyeron una pequeña empresa de transporte. Tomás, el visionario, la convirtió en una potencia global, mientras que Arturo, un académico tranquilo, se desvaneció en el fondo. Cuando Tomás murió, Alex, un prodigio, tomó el control y la llevó a una gloria sin precedentes. Esta narrativa era una mentira. Arturo Haya, el padre de Leonor, era el verdadero genio. No era un académico tranquilo. Era un sabio de la logística, un hombre que diseñó el software de enrutamiento patentado en los años 90, que se convirtió en la columna vertebral de la empresa. Tomás Vargas era el vendedor, la cara. La compañía fue originalmente Haya & Vargas, con Haya manteniendo una participación mayoritaria del 51%, y Vargas dividiendo el otro 40%. Cuando Arturo Haya enfermó, vio a Alejandro Vargas, el hijo de su socio, por exactamente lo que era. Un sociópata carismático obsesionado con la imagen, no con la sustancia. Alex ya estaba saliendo con Leonor, encantándola, viéndola como la pieza final de su adquisición. En su lecho de muerte, Arturo Haya no le dejó a su hija una fortuna. Le dejó un arsenal. Colocó toda su participación del 51% en un fideicomiso blindado, gestionado por su abogado, Gregorio Tello. Leonor recibiría un generoso estipendio, pero las acciones con derecho a voto permanecerían inactivas, en manos del fideicomiso durante 20 años. Alex, al casarse con Leonor, hizo que sus abogados atacaran el fideicomiso, pero era impenetrable. Se vio obligado a dirigir la empresa con solo su 49%, habiendo comprado la participación restante, mientras que el 51% se quedaba en silencio al margen. Él era el director general de facto, pero nunca fue el verdadero dueño, a excepción de una cláusula
que Alex nunca supo que existía, enterrada en los estatutos del fideicomiso. Arturo Haya conocía a su hija. Sabía que era amable, confiada y propensa a ver lo bueno en las personas. También sabía que Alex eventualmente revelaría su verdadera naturaleza. El fideicomiso, por lo tanto, contenía el artículo 7. Sección 4. La cláusula de negligencia moral. La cláusula establecía que el fideicomiso se disolvería inmediatamente, y todos los activos, las acciones con derecho a voto del 51%, se transferirían directamente a Leonor Haya, en caso de que su esposo, Alejandro Vargas, cometiera un acto de menosprecio público o crueldad tan profundo que incumpliera fundamentalmente el pacto de buena fe, inherente a su unión y a su administración del legado de los Haya. El único árbitro de este incumplimiento era el albacea, Gregorio Tello. Durante 2 años, Gregorio había observado, había documentado cada desaire privado, cada comentario despectivo que Leonor le había confiado. Pero Alex había sido cuidadoso, hasta esta noche. Esta noche, en su soberbia, le había entregado a Leonor las llaves de todo el reino. A las 9 a.m. del lunes, Alejandro Vargas entró en la sala de juntas del piso 60 de la Torre Vance & Asociados. Estaba furioso, habiendo sido convocado por un mensaje de texto de emergencia del secretario de la Junta. «¿Qué significa esto?», ladró, tirando su maletín sobre la pulida mesa de caoba. «¿Quién convocó esta reunión? Yo soy el director general. Todas las reuniones pasan por mí». La sala ya estaba llena. Toda la Junta estaba allí. Roberto Damián, su hombre, Beatriz Cortés, una mujer mayor y astuta que había estado en la Junta desde los días de Haya Vargas, Esteban Chen, el director financiero neutral, y otros 2. Yo la convoqué, Alejandro. Alex se giró. Leonor estaba sentada a la cabecera de la mesa, el asiento tradicional del presidente. A su lado se sentaba Gregorio Tello, que estaba organizando meticulosamente una pila de documentos. Alex se rió. Fue un sonido áspero y agudo. «Leonor, ¿qué es esto? ¿Es una broma? ¿Estás tú y tu polvoriento viejo abogado tratando de organizar algún tipo de intervención después de tu pequeño berrinche del fin de semana?» «Esto no es una intervención, señor Vargas», dijo Gregorio, con la voz tranquila, pero con el peso de la ley. «Esto es una transferencia de poder. A partir de las 7 o 5 a.m. de esta mañana, según la ejecución de la última voluntad y testamento de Arturo Haya, el fideicomiso principal de la familia Haya ha sido disuelto». La sangre se drenó del rostro de Alex. Roberto Damián parecía confundido. «¿Qué? ¿Qué fideicomiso?» «Señor Tello», dijo Leonor con calma, «por favor, distribuya las carpetas». Gregorio se puso de pie y, con la tranquila dignidad de un enterrador, colocó una carpeta gruesa, encuadernada en cuero, frente a cada miembro de la Junta. «Como todos saben», comenzó Leonor, su voz firme y fuerte, «mi padre tenía una participación mayoritaria del 51% en esta empresa. Durante los últimos 5 años, esa participación ha estado en un fideicomiso inactivo». Alex estaba blanco como una sábana. «Un fideicomiso inactivo. Está bloqueado durante 20 años. Todo el mundo lo sabe. Esto es teatro. No tienes poder aquí, Leonor. Por favor, dirijan su atención a la página 54, dijo Gregorio. Artículo 7, sección 4. Los miembros de la Junta comenzaron a leer. Los ojos de Beatriz Cortés se abrieron como platos. Esteban Chen, el director financiero, se quitó las gafas y se frotó la cara como si viera un fantasma.
La cláusula de negligencia moral, susurró Beatriz, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Arturo, magnífico bastardo. ¡Esto es ridículo!, rugió Alex, golpeando el puño contra la mesa. No pueden ir en serio. ¿Menosprecio público? ¿Van a apoderarse de una empresa de 5.000 millones de euros porque hice una broma en una fiesta? No fue una broma, Alex. Fue un asesinato de personaje, dijo Leonor, con la voz cortando su rabia. Y fue la condición final del testamento de mi padre. El señor Tello, como albacea, presenció tu discurso en la gala, al igual que otras 300 personas. Ha certificado el incumplimiento. El fideicomiso se disuelve. Las acciones son mías. Le deslizó una sola hoja de papel por la mesa. Era un certificado de acciones, recién emitido, con su nombre. Leonor Haya, 51% de Vance and Asociados Logística. Tú, susurró Alex, todo su cuerpo temblando. Tú, víbora, planeaste esto. Tú lo planeaste, Alex, replicó Leonor, poniéndose de pie. Ya no era la esposa que se encogía. Era una mujer transformada, que irradiaba una fría autoridad que llenaba la sala. Tú hiciste esto, cada vez que me ignoraste, cada vez que me llamaste estúpida, cada vez que me trataste como un objeto. Estabas cargando el arma. El viernes por la noche, simplemente apretaste el gatillo. Miró a la junta reunida. Ahora soy la accionista mayoritaria de esta empresa, y como mi primer acto, convoco a una nueva votación. Una votación para destituir a Alejandro Vargas como director general y presidente de la Junta, con efecto inmediato. La sala de juntas, que momentos antes había sido un escenario para la incredulidad de Alex, se convirtió instantáneamente en una zona de guerra. El aire crepitaba con la energía cargada de una adquisición hostil. Alex, recuperándose del shock inicial, pasó de la negación a la rabia pura y destilada. No puedes hacer esto. Es ilegal. Esta cláusula de moralidad es arcaica. No se sostendría en un tribunal de guardería, y mucho menos en el Estado de Madrid. Fue redactada por los mejores abogados de fideicomisos y herencias de Garrigues, señor Vargas, respondió Gregorio Tello, su tono plácido. Es inquebrantable. Ya hemos presentado los interdictos esta mañana. Cualquier intento por su parte de acceder a los fondos o activos de la empresa será bloqueado a las 6 p.m. de hoy. Alex se giró hacia los miembros de la junta. Roberto, no vas a permitir que esto suceda, ¿verdad? Esteban, acabamos de publicar el mejor trimestre en la historia de la empresa. ¿Vas a permitir que ella? Señaló con un dedo tembloroso a Leonor. Una mujer que cree que la logística se trata de combinar cortinas. ¿Tome el control? Está embarazada. Es emocional. Claramente está teniendo un colapso. Roberto Damián, el director de operaciones de Alex, tartamudeó. Alex, es mucho para asimilar. Una participación del 51%. Eso es una participación de control. Es ella, escupió Alex. No es una mujer de negocios. Beatriz Cortés, la miembro de la Junta Mayor, finalmente habló. Su voz era como hojas secas raspando el pavimento. Ella es la hija de Arturo Haya, Alejandro, y yo estaba en esta junta cuando él estaba a cargo. Tú, por otro lado, eres el hijo de Tomás Vargas. Pura fachada, sin sustancia. Te he estado advirtiendo durante un año sobre la exposición en Valencia. Me ignoraste. El trato de Valencia es sólido, gritó Alex. El trato de Valencia, interpuso Esteban Chen, el director financiero, su voz tranquila pero firme. Tiene actualmente un sobrecoste de 300 millones de euros y está siendo investigado por las autoridades locales por irregularidades financieras.
Se lo presenté el mes pasado. Me dijiste que lo enterrara en el informe trimestral. Alex miró a Esteban como si lo hubieran apuñalado. ¿Tú estás de su lado? Estoy del lado de la empresa, Alejandro, dijo Esteban, ajustándose la corbata. Y el accionista mayoritario de la empresa es la señorita Haya. Los estatutos son claros. Ella tiene los votos. Esto es una formalidad. Leonor observó el intercambio, con las manos juntas tranquilamente sobre la mesa. Había sabido que esto sería complicado. Había contado con la arrogancia de Alex para que fuera su ruina. La votación, por favor, dijo Leonor. Una moción para destituir a Alejandro Vargas como director general y presidente por causa justificada, citando mala gestión grave y riesgo reputacional. Secundado, dijo Beatriz Cortés al instante. ¿Todos a favor? La mano de Beatriz se disparó. La de Esteban Chen le siguió un segundo después. Roberto Damián miró a Alex, su rostro una máscara de pánico, y luego, viendo su carrera pasar ante sus ojos, levantó lentamente, agonizantemente, su mano. Son 3, anunció Gregorio Tello. Con el propio 51% de la señorita Haya, la moción se aprueba abrumadoramente. Señor Vargas, queda usted relevado de sus funciones. Alejandro Vargas no se movió. Solo miró a Roberto Damián, el hombre que había ascendido, el hombre con el que jugaba al golf, el hombre que acababa de clavar el último clavo en su ataúd. Judas, susurró Alex. Seguridad, dijo Leonor, no a nadie en la sala, sino a un pequeño auricular. Las puertas de la sala de juntas se abrieron. 2 hombres grandes con trajes profesionales, el equipo de seguridad privada que ella había contratado, entraron. «Este es mi edificio», rugió Alex, finalmente levantándose de un salto. «Es mi empresa», replicó Leonor, su voz helada. «Caballeros, por favor, escolten al señor Vargas fuera de las instalaciones. Se le permitirá recoger sus efectos personales de su oficina. Y eso es todo. Sus códigos de acceso deben ser desactivados inmediatamente». «No te saldrás con la tuya, Leonor», gritó él, mientras los guardias le tomaban los brazos. «Te demandaré. Te mandaré a la herencia. Te quitaré hasta el último céntimo. Le diré a la prensa que estás loca. Lucharé por la custodia. No me harás esto». «Tú te hiciste esto a ti mismo, Alex», dijo ella, girándose para mirarlo mientras lo arrastraban hacia la puerta. «Insultaste públicamente a tu esposa embarazada. Simplemente no te diste cuenta de quién era ella. Deberías haber leído la letra pequeña». Alex dejó escapar un grito incoherente mientras la puerta se cerraba, dejando la sala de juntas en un silencio atónito. Leonor respiró hondo, la primera que sintió haber tomado en años. La adrenalina estaba a tope, pero ella la contuvo. Se volvió hacia la junta en estado de shock. «Bien», dijo, acercando la silla del presidente a la mesa. «Eso es todo. Esteban, quiero una auditoría completa y sin censura del trato de Valencia y todas las corporaciones ficticias relacionadas en mi escritorio al final del día. Beatriz, te asciendo a vicepresidenta. Necesitaré tu guía para limpiar el desorden de Alex. Roberto». Roberto Damián se encogió. «Tienes 24 horas para demostrarme por qué no eres solo el eco de Alex. Te sugiero que empieces por encontrar cada archivo que intentó ocultarle a Esteban. ¿Fui clara?» Roberto asintió, sudando. «Sí, señora presidenta». Leonor se inclinó hacia adelante. «Bien, ahora, caballeros, y Beatriz, pongámonos a trabajar».
Las siguientes 2 semanas fueron un borrón de guerra corporativa. Alex, fiel a su palabra, había acudido a la prensa. El Mundo publicó un titular sensacionalista: ¿Hormonas o fraude? Esposa embarazada. Secuestra la empresa del marido CEO en golpe de estado insano. Alex se pintó a sí mismo como la víctima de una mujer vengativa y emocionalmente inestable. Dio entrevistas desde una oficina prestada, alegando que estaba siendo manipulada por el buitre Gregorio Tello y que su embarazo la había vuelto errática. Contaba con la narrativa sexista para ganarse el apoyo público y asustar a los accionistas. Pero Leonor no siguió su juego. No concedió ni una sola entrevista. No emitió un comunicado. Ella trabajó. Ella y Esteban Chen, el director financiero, se habían encerrado en el departamento de finanzas. La auditoría completa y sin censura del trato de Valencia era solo la punta del iceberg. Fue descuidado, dijo Esteban, a las 2 a.m. de un miércoles, rodeado de tazas de café frío e impresiones. Era tan arrogante que pensó que nadie revisaría su trabajo. «Muéstrame», dijo Leonor, frotándose las sienes. El embarazo hacía que las largas horas fueran doblemente agotadoras, pero la rabia la alimentaba. Esteban señaló una partida. «Aquí, Apex Holdings, una consultora con sede en las Islas Caimán. Les ha estado transfiriendo 7 cifras al mes durante el último año, clasificado como consulta de desarrollo para el proyecto de Valencia». «¿Y qué es Apex Holdings?», preguntó Leonor. «Por lo que puedo decir», dijo Esteban, «no es nada. Es un apartado de correos, una corporación fantasma. Ha estado utilizando los sobrecostes de Valencia como tapadera para desviar dinero directamente de la empresa». «Malversación», afirmó Leonor. No fue una pregunta. Simple y llanamente, estaba desangrando a la empresa. Estaba construyendo su propio bote salvavidas, probablemente para financiar una compra hostil de las acciones restantes, incluyendo, pensó, las tuyas. Simplemente, solo necesitaba más tiempo. Su insulto en la gala, se dio cuenta Leonor en voz alta. No fue solo él siendo cruel. Estaba bajo una inmensa presión. El trato de Valencia se estaba colapsando. Los auditores estaban husmeando. Estaba arremetiendo. Necesitaba que yo siguiera siendo pequeña y estúpida. «Hay más», dijo Esteban, con cara sombría. Sacó otro archivo. Transferencias bancarias desde Apex Holdings. No solo estaba guardando el dinero, lo estaba gastando. Le mostró las transferencias. Millones de euros moviéndose de la cuenta de Caimán a un banco privado de Madrid. «¿A quién pertenece esta cuenta?», preguntó Leonor. «Tuve que mover algunos hilos», dijo Esteban. «La titular de la cuenta es una tal Sabrina Ríos». El nombre golpeó a Leonor como un golpe físico. Sabrina Ríos, una mujer impresionante y ambiciosa del departamento de marketing. Leonor la había recibido en el ático para una cena de equipo hacía solo 6 meses. Alex había insistido en ello. «Su amante», susurró Leonor. La humillación que sintió en la gala no era nada comparada con esto. Esta era una traición que cortaba más profundo que cualquier insulto público. No solo había robado el dinero de la empresa, lo había robado para ella. «Le compró un apartamento», dijo Esteban en voz baja, mostrándole la transacción final. Una transferencia bancaria a una inmobiliaria para un ático en la calle Almagro, a solo 10 manzanas del suyo. Leonor se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía ante ella, un tapiz de luces indiferentes. Pensó que sentiría rabia o un deseo de venganza. En cambio,
sintió una claridad profunda y fría. Alex no solo la había visto como estúpida, la había visto como una completa tonta. Se había estado riendo de ella, con su director de operaciones, con su amante, con el mundo entero. «Esteban», dijo, su voz peligrosamente tranquila, «quiero que llames a la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, y luego quiero que llames a la oficina del fiscal del Estado. Dales todo. Apex Holdings, Sabrina Ríos, las transferencias bancarias. Todo». «Leonor», dijo Esteban, «eso no es solo una demanda corporativa, es un caso penal. Irá a prisión. Robó 300 millones de euros para financiar su aventura y trató de culpar de las pérdidas a su esposa de cabeza vacía. La prisión es donde pertenece. ¿Qué pasa con la señorita Ríos?» Leonor pensó por un momento. Ella era una cómplice consciente de fraude. «Dale su nombre al fiscal también, y haz que nuestro equipo legal presente una demanda civil para incautar el ático. Fue comprado con dinero robado de la empresa. Pertenece a los accionistas». Se giró desde la ventana, su silueta enmarcada contra el horizonte. El embarazo, que Alex había usado como un arma contra ella, ahora se sentía como una armadura. «Quería una guerra, Esteban», dijo. «Simplemente no se dio cuenta de que yo tenía toda la munición». La campaña de desprestigio de Alex se detuvo de forma abrupta y chirriante. En el momento en que la oficina del fiscal desclasificó la acusación, la narrativa cambió. Hormonas o fraude se convirtió en el fraude Vargas, CEO acusado de estafa de cientos de millones. Alejandro Vargas, el hombre que había dominado los salones de baile, era ahora el protagonista de una comparecencia ante la policía. Las imágenes de él, con un traje arrugado, con las manos esposadas a la espalda, siendo conducido a un sedán negro por agentes federales, fueron pegadas en todas partes. Su intento de pintar a Leonor como errática ahora parecía la proyección desesperada y manipuladora de un criminal acorralado. Pero Leonor no había terminado. Los cargos penales tardarían tiempo. La gobernanza corporativa de Vance & Asociados Logística no. Había convocado una reunión extraordinaria completa de los accionistas. El evento se llevó a cabo no en una sala de juntas privada, sino en el gran salón de baile del Hotel Westin Palace, un lugar lo suficientemente grande para albergar a los cientos de inversores, gestores de fondos y prensa que habían acudido. La sala estaba llena de gente. Leonor, ahora con casi 8 meses de embarazo, subió al escenario. No era la mujer encogida y nerviosa de la gala. Llevaba un traje de pantalón de poder hecho a medida en un profundo gris carbón, con el pelo recogido. Ella dominaba el espacio. «Buenos días», comenzó, su voz resonando con tranquila autoridad. «Estamos aquí hoy por una razón, para restaurar la integridad de Vance & Asociados Logística. Mi nombre es Leonor Haya, y desde hace 2 semanas soy su accionista mayoritaria». Ella hizo clic en un mando a distancia. La pantalla detrás de ella se iluminó, no con fotos corporativas sonrientes, sino con diagramas de flujo. Durante los últimos 18 meses, el hombre que conocían como su director general, Alejandro Vargas, no ha estado trabajando para ustedes. Les ha estado robando. Durante 30 minutos, Leonor lo expuso todo. No usó hipérboles. Usó la auditoría de Esteban Chen. Les mostró las transferencias bancarias a Apex Holdings. Les mostró las facturas falsas del proyecto de Valencia. Les mostró la arquitectura financiera del gran robo de su marido. «Esto», dijo, «no es solo mala gestión. Es un profundo e ilegal incumplimiento del deber fiduciario.
se detiene hoy. Los pocos aliados restantes de Alex en la audiencia intentaron acallarla. Un hombre de un fondo de cobertura, al que Alex había enriquecido personalmente, se puso de pie. Esto es una disputa familiar. Está arrastrando a la empresa a su desordenado divorcio. ¿Qué sabe usted, una historiadora del arte embarazada, sobre cómo dirigir un imperio logístico global? Leonor lo miró, su mirada inquebrantable. Sé que uno no aprueba un gasto de 300 millones de euros a una empresa que no existe. Sé que uno no apalanca el fondo de pensiones de la empresa para cubrir una mala inversión, cosa que hizo el señor Vargas el último trimestre. Y lo más importante, sé que el software de enrutamiento Haya Vargas, con el que esta empresa todavía funciona, fue diseñado por mi padre, Arturo Haya. Crecí junto a él, aprendiendo este negocio, mientras el señor Vargas aprendía a hacer trampas en el golf. La sala se quedó en silencio. Alejandro Vargas se ha ido, continuó. Su cómplice, la señorita Sabrina Ríos, ha sido despedida y se enfrenta a su propia acusación. Su director de operaciones, Roberto Damián, ha sido despedido. Tenemos una nueva junta interina. Beatriz Cortés es mi vicepresidenta. Esteban Chen es mi director financiero en funciones. Hemos cooperado plenamente con la CNMBB y el fiscal. Recuperaremos cada euro robado. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus acciones se asimilara. Pero ese es el pasado. Hablemos del futuro. Hizo clic en el mando a distancia de nuevo. La pantalla cambió a un nuevo logo, un sutil rediseño. Haya avance global. Un jadeo recorrió la sala. Estamos volviendo a nuestras raíces, anunció Leonor. A la integridad, a la eficiencia, al genio de Arturo Haya. Mi primer acto como presidenta es anunciar que todo el proyecto de Valencia está siendo cancelado. Vamos a amortizar la pérdida. Mi segundo acto es anunciar un nuevo dividendo del 10% para todos los accionistas, financiado por los activos preliminares incautados de las cuentas fraudulentas de Alex. Y mi tercer acto es anunciar a nuestra nueva directora general, contratada esta mañana, una mujer que ha dirigido con éxito el puerto de Barcelona durante la última década, la señora Elena Sierra. El aplauso comenzó como una onda y se convirtió en un maremoto. No solo aplaudían por el dividendo, aplaudían por la decisión, por el fin del circo. Leonor levantó la mano para pedir silencio. Esta empresa no es un juguete, no es una hucha, es un legado, el legado de mi padre. Y mientras yo esté en esta silla, será tratado con respeto. Gracias. Salió del escenario, no al sonido de los flashes, sino a una ovación de pie. Había tomado la humillación pública que Alex le había infligido y la había forjado en un mazo. Y acababa de dejarlo caer, decisivamente, sobre todo su mundo. Un mes después, Leonor Haya estaba en la oficina de la esquina del piso 60, la oficina que, durante tanto tiempo, había sido de Alex. Las sillas de cuero negro y el escritorio cromado se habían ido, reemplazados por maderas cálidas, muebles cómodos y un gran esquema original enmarcado de la primera patente de logística de su padre. La empresa era Haya Avance Global. La prensa, una vez tan ansiosa por burlarse de ella, ahora la llamaba la heredera de hierro. Las acciones, después de un tambaleo inicial, se habían disparado. Elena Sierra, la nueva directora general, estaba demostrando ser una operadora implacable y brillante. Y Esteban Chen, ahora director financiero permanente, había erradicado los últimos vestigios del amiguismo de Alex. Hubo un golpe suave en su puerta.
Era Gregorio Tello. «Están aquí», dijo. Leonor asintió, tomando asiento detrás de su nuevo escritorio. «¡Que entren!». Las puertas se abrieron, y 2 hombres con traje entraron. Uno era el abogado de divorcios de Alex. El otro era Alex. Tenía un aspecto terrible. Estaba en libertad bajo fianza, pendiente de un juicio que estaba seguro de perder. La arrogancia se había ido, reemplazada por una palidez desesperada y con los ojos hundidos. Era un rey en el exilio, y lo sabía. «Leonor», dijo con la voz ronca. «Señor Vargas», respondió ella, su tono profesional. «Por favor, siéntese. Esto es un poco excesivo, ¿no cree?», señaló la oficina. «¿Mi oficina?». «La oficina de la empresa», lo corrigió ella. «Y yo soy la empresa. ¿Qué quiere?». Su abogado programó esta reunión como urgente. El abogado de Alex, un hombre llamado Sáenz, se aclaró la garganta. «Señorita Haya, señora presidenta, mi cliente está preparado para ofrecer una concesión total en el divorcio. No reclamará ningún activo. A cambio, pide que usted, como víctima principal y testigo en su caso penal, solicite a la Fiscalía clemencia. Quizás un cargo menor. Libertad condicional, no prisión». Leonor miró a Alex durante un largo y silencioso momento. Vio al hombre que una vez, brevemente, había amado, y vio la cáscara que quedaba. «Clemencia», repitió. «Leo, por favor», suplicó Alex, inclinándose hacia adelante. «No hagas esto. Piensa en el bebé. No debería nacer con su padre en prisión. No es correcto. Lo que hice fue un error. Estaba bajo presión. ¿Sabes la presión que tenía?». Leonor colocó una mano sobre su vientre. El bebé dio una patada, como en respuesta. «La presión que tenías», dijo, su voz un susurro peligroso. «Era por robar 300 millones de euros para dárselos a tu amante. La presión era por mentir a la Junta, a tus accionistas y a mí, todos los días durante 2 años. Eso no es presión, Alex. Eso es una falta de carácter sociopática». «Por favor», susurró. «Me pides que piense en mi hijo», dijo Leonor, poniéndose de pie. «Lo estoy haciendo. Estoy pensando en criar a un niño en un mundo donde las acciones tienen consecuencias. Estoy pensando en enseñarle a mi hijo que uno no puede destruir públicamente a una persona, especialmente a la persona que lleva a su hijo, y luego pedir clemencia cuando te atrapan». Caminó hacia la puerta y la mantuvo abierta. «No reclamarás ningún activo porque no tienes activos, Alex. El ático fue incautado. Tus cuentas bancarias están congeladas. Tus opciones sobre acciones fueron anuladas por causa justificada. No tienes nada. No estás concediendo nada. Estás aceptando la realidad. Leonor, no puedes». «Sal», dijo. «Señor Sáenz, si vuelve a contactarme con una solicitud tan patética, solicitaré una orden de alejamiento. Alex se enfrentará a las consecuencias de sus acciones, las consecuencias completas». Alex la miró fijamente, sus ojos llenos de un odio que era potente, pero impotente. Fue conducido por su abogado, un hombre roto. Leonor cerró la puerta y soltó un suspiro que sintió haber estado conteniendo desde esa noche en la gala. Había terminado. Caminó hacia el gran ventanal, mirando el Parque del Retiro. La ciudad era suya, la empresa era suya, el futuro era suyo. Ella era Leonor Haya, la presidenta de Haya Vance Global. Estaba a punto de ser madre. Había sido insultada públicamente por su marido y le había quitado todo. No por venganza, se dio cuenta, sino por necesidad.
Lo había hecho para proteger el legado de su padre y construir uno nuevo para su hijo. Alex había intentado convertirla en una nota a pie de página en su historia. No tenía idea de que ella era la autora de la suya. Habían pasado 3 meses. El frío de aquella batalla de la sala de juntas de octubre había dado paso al frío intenso y mordaz de un enero madrileño. La oficina de la esquina del piso 60 de la Torre Haya Vance ya no era un campo de batalla. Era un centro de mando. Leonor, ahora a solo unos días de dar a luz, dirigía la empresa con una autoridad tranquila y decisiva que había silenciado incluso a los analistas de Wall Street más escépticos. El apodo de heredera de hierro se había quedado, pero su tono había pasado de la burla al respeto. Haya Vance Global, bajo el triunvirato de Leonor, Beatriz Cortés y la nueva directora general, Elena Sierra, no solo se había estabilizado, sino que había registrado un beneficio trimestral preliminar que eclipsaba cualquiera de los de Alex. Leonor había demostrado que el genio de su padre no estaba solo en su sangre. Estaba en su mente estratégica. Había reinvertido los fondos incautados de las cuentas de Apex en una nueva logística verde revolucionaria, haciendo de la empresa la favorita de los inversores ESG. Había convertido el veneno de Alex en la cura de su empresa, pero el acto final del drama no tuvo lugar en una sala de juntas. Tuvo lugar en los confines estériles e imponentes de la Audiencia Nacional. El juicio de los Estados Unidos contra Alejandro Vargas era el boleto más codiciado de la ciudad. Era un caso de éxito rotundo para la Fiscalía. El rastro de papel, meticulosamente organizado por Esteban Chen, era irrefutable. Las transferencias bancarias, las facturas falsas, el testimonio de una docena de ejecutivos que habían sido intimidados o engañados por Alex. Era una montaña de pruebas. La única defensa de Alex era atacar a la testigo. Su equipo legal, un grupo de tiburones de alto precio pagados por los últimos restos de sus activos personales liquidados, tenía una estrategia: pintar a Leonor Haya como una mujer despechada, una esposa hormonal y vengativa que había fabricado una conspiración corporativa para castigar a un marido mujeriego. «Van a ponerla en el estrado mañana», aconsejó Gregorio Tello, reuniéndose con Leonor en su oficina después de un largo día de emociones previas al juicio. «Serán despiadados, Leonor. Sacarán a relucir la gala. Sacarán a Sabrina. Intentarán hacerte llorar». «Que lo intenten», dijo Leonor, poniéndose de pie y acercándose a la ventana. Su vientre grande y redondo era una silueta prominente contra el horizonte invernal. ¿Sabes cuál era la verdadera debilidad de Alex, Gregorio? Se creía su propia prensa. Pensaba que era el hombre más inteligente de todas las salas. Creía que mi embarazo me hacía débil, que mi amabilidad era estupidez. Sigue cometiendo el mismo error. Al día siguiente, la sala del tribunal estaba abarrotada. Alex se sentó en la mesa del acusado, con aspecto delgado y ceniciento. Se negó a mirarla. Leonor Haya subió al estrado. Era la imagen de la calma y el poder maternal. El abogado principal de Alex, un hombre astuto llamado Harrison, se acercó a ella. «Señora Vargas, ¿o prefiere señorita Haya ahora?» «Señorita Haya es el nombre de mi certificado de nacimiento y en los certificados de acciones de esta empresa». «Será suficiente», respondió ella, su voz clara y perfectamente audible en la sala silenciosa. «Señorita Haya, ¿no es cierto que usted descubrió estas supuestas irregularidades financieras
solo 2 días después de un desacuerdo público y bastante embarazoso con su marido en la gala de Vance en Asociados. Mi marido me llamó públicamente incompetente de cabeza vacía delante de 300 personas, declaró Leonor. No como una acusación, sino como un hecho. No fue un desacuerdo, fue una humillación pública. Entonces, usted estaba enojada, presionó Harrison. Fui iluminada, replicó Leonor. Su crueldad fue el catalizador que necesité para reexaminar al hombre con el que estaba casada. Cuando reexaminé al hombre, sentí que era mi deber fiduciario, como accionista mayoritaria silenciosa, reexaminar la empresa que él dirigía. «Qué conveniente», dijo Harrison con una mueca de desprecio. «Y en este reexamen, usted, una historiadora del arte sin experiencia en negocios, de repente descubrió un fraude multimillonario que nuestro cliente, un hombre con un MBA de IESE, supuestamente había orquestado». «Señor Harrison», dijo Leonor, inclinándose ligeramente hacia adelante, ¿está sugiriendo que uno necesita un MBA para leer un balance? ¿O está sugiriendo que mi educación era insuficiente? Encontré el fraude no porque sea una esposa despechada, sino porque era la única persona con la autoridad para mirar que no estaba en la nómina de Alex. Se rodeó de hombres, sí, como Roberto Damián, y aduladores. Ni por un segundo creyó que la esposa decorativa con la que se casó fuera capaz de simple aritmética. Harrison se paseó, tratando de recuperarse. Y esta amante, la señorita Ríos, se enteró de ella, ¿no es así? Esto no se trataba de fraude. Se trataba de venganza contra la mujer que le había robado a su marido. La sala contuvo la respiración. Este era el momento. Esperaban lágrimas, un colapso, un destello de rabia celosa. Leonor Haya miró más allá del abogado, más allá del juez y directamente al jurado. «Señor Harrison, me enteré de la complicidad de la señorita Ríos a las 2 de la mañana en una sala de juntas mientras revisaba transferencias bancarias con mi director financiero. Me dolió, Ritchie, este hombre», señaló a Alex. «No solo engañó a su esposa, engañó a sus socios, a sus accionistas y a sus empleados. Robó 300 millones de euros de nuestra empresa, para comprarle un ático a su amante. Usted está intentando pintar esto como un crimen pasional. Se equivoca. Este fue un crimen de aritmética. Él robó. Yo soy la que lo atrapó. Su aventura es una nota a pie de página en su depravación. Su fraude es el titular. No perdió su empresa porque insultó a su esposa. Perdió su empresa porque era un ladrón común, uno que fue lo suficientemente arrogante como para creer que yo era demasiado estúpida para contar los recibos». Harrison no tuvo más preguntas. El veredicto llegó 2 días después. Leonor no estaba en el tribunal. Había, en las primeras horas de esa mañana, roto aguas. Estaba en una habitación privada en la Clínica Ruber Internacional, las luces de la ciudad parpadeando afuera, cuando Gregorio Tello entró. La habitación estaba en silencio, salvo por los suaves nuevos sonidos de un bebé durmiendo en sus brazos. «Gregorio», susurró ella, su rostro cansado pero radiante. «Llegas justo a tiempo». Gregorio, un hombre no conocido por las demostraciones emocionales, se encontró sonriendo, con los ojos empañados. «Leonor, él es perfecto. Es un niño», dijo ella, trazando la pequeña mano del bebé. «Una nueva generación haya», dijo Gregorio en voz baja. Se sentó en la silla junto a su cama. «¿Cuáles son las noticias de la ciudad?», preguntó ella,
Su mirada nunca abandonaba a su hijo. «Culpable», informó Gregorio. «Todos los cargos, fraude de valores, fraude bancario, conspiración, malversación». El juez estaba... Gregorio casi se rió. Estaba indignado. Llamó a Alejandro un hombre de profunda arrogancia y codicia ilimitada, que confundió la gracia de su esposa con debilidad. Sabrina Ríos, habiendo testificado contra él, recibió un acuerdo de culpabilidad por 5 años. Para Alex, la fiscalía recomienda 20. Tendrá suerte si ve la luz del día en 15. Leonor asintió lentamente, absorbiendo la finalidad. Un capítulo entero de su vida, un capítulo de subyugación y engaño, estaba finalmente, irrevocablemente cerrado. El hombre que había intentado borrarla, ahora estaba siendo borrado él mismo, relegado a un número en una prisión federal. «Se acabó, Gregorio», susurró. «Está empezando, Leonor», corrigió él suavemente. Miró al bebé. ¿Has elegido un nombre?» «Lo he hecho», dijo Leonor. Había pensado en ello durante meses. Había considerado a Arturo por su padre. Pero ese era un nombre del pasado, un legado a proteger. Este niño era un nuevo legado, uno a construir. Era el primero de su línea, no la continuación de otra. Miró el rostro diminuto y perfecto. Una nueva vida nacida de las cenizas de la vieja. Era un Haya, de principio a fin. Era un hijo. «Se llama Arturo», dijo, su voz llena de una fuerza nueva y diferente. «Arturo Haya. No Vargas. El apellido Vargas termina con su padre. El legado Haya comienza de nuevo, justo aquí». Sostuvo a su hijo cerca. El peso de la empresa, el juicio y la traición se levantaban de sus hombros. Ya no era solo la heredera de hierro o la presidenta. Era Leonor Haya y era madre. La vista desde el piso 60 no era nada comparada con esto. Conclusión y llamadas a la acción. CTAs. Vaya historia de karma y consecuencias. Alejandro Vargas pensó que su esposa era solo un accesorio silencioso, un bonito adorno para su vida extravagante. Creyó que su embarazo era una debilidad que podía explotar y que su intelecto era algo de lo que podía burlarse. Aprendió, demasiado tarde, que en un mundo de juegos corporativos y legados ocultos, nunca, jamás debes subestimar a la persona que empujas a un rincón. Insultó públicamente a su esposa embarazada y al hacerlo, le entregó las mismísimas llaves de su reino. Ella no solo obtuvo venganza, obtuvo justicia. Ella obtuvo la empresa. ¿Qué pensaste de la increíble transformación de Leonor Haya? ¿Obtuvo Alex Vargas lo que merecía? Déjame saber tus reflexiones en los comentarios. Si te ha encantado esta historia de justicia y empoderamiento, por favor, dale al botón de me gusta. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte al canal para más historias dramáticas de la vida real cada semana.